Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Sanando la herida de la humillación. Andrea, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina y ahora todas las personas que nos están escuchando, pues feliz acá, hoy cerramos ya con la quinta herida, hemos venido una por mes y hoy cerramos pues con broche de oro con el tema de sanando la herida de la humillación. Todos tenemos las heridas del alma. Sí. No, mira, a mí nadie me ha humillado, no, a mí jamás me abandonaron, yo he estado siempre amada, rodeada de gente que me aprecia, no. Todos tenemos las 5 heridas del alma en mayor o menor grado, por mayor o menor periodo de tiempo, pero las venimos acarreando porque no somos hijos de seres iluminados. Totalmente. Que al no ser con ese nivel de conciencia tan alto, no aprendieron tampoco ellos también fueron criados por personas heridas, y de esa cuenta es que venimos heredando en cascada las heridas de nuestros ancestros, y por eso, y porque interpretamos los hechos de vida como bien podemos, le damos la connotación que nuestra capacidad mental tiene. Entonces, no importa la gravedad del asunto, sino la intensidad que tú le das al suceso, y entonces tú dices, no, esto me lo voy a guardar como una herida de la humillación, de la injusticia, del rechazo, del abandono. No, sencillamente así pasó por la mente en la interpretación, así se grabó en las células, y depende de la intensidad del impacto y de la relación que teníamos con la persona, así se va a hacer como quemada a fuego casi, sí, la herida dentro de nosotros. Y sabes algo, antes de empezar me encantaría pedirles nuevamente que hoy escuchemos con muchísima apertura y no lo hagamos desde un lugar de juicio. Y pues en base a las experiencias de las entrevistas pasadas, quiero pedirte que por favor hoy utilices esta información para poderte explorar desde un lugar muy compasivo, muy amoroso, y que realmente hoy propongámonos que el espejo esté viendo hacia nosotros. ¿Verdad? Usualmente nos gusta muchísimo cuando escuchamos este tipo de programas pensar en las personas que nos rodean, en los amigos, especialmente en la pareja, y pues de alguna forma proyectarlo ahí. Así que hoy los quiero invitar que antes de escuchar esto respiren profundamente y de verdad intencionemos que este programa, pues toda la información que ustedes puedan recibir venga para el mayor beneficio de ustedes, de su ser, de las personas que los rodean. Y pues desde esa misma apertura lo vamos a hacer sin un juicio, sino como una oportunidad perfecta, Carolina, para poder transformar. Si es que yo hoy me identifico con esta herida, pues recuérdense que siempre hemos hablado que el primer paso es observar e identificar para poderla transformar. De ahí fue que yo me identifiqué, dije, Jesús, José y María, cuando vi la entrevista que Judith te hizo sobre la herida de la injusticia, dije, como para que yo no sufriera todo lo que sufrí por periodos más largos de los que era necesario procesar o archivar o tomarlo como estandarte, y ese fue el escudo con el que me defendí. Desde ahí vinieron una serie de declaraciones, Andrea, y de miradas y posturas mentales rígidas. Yo dije, no puede ser, wow, qué hermoso, qué bendición. Me sentí de verdad bendecida de poder haber escuchado la entrevista que te hizo Judith Pocasangre, porque todo tu aporte, la calidad y cantidad de preguntas que ella hizo, los comentarios, las preguntas de la gente, en fin, todo sumó, sí. Y para mí fue valiosísimo. Yo que tengo a mi cargo el programa, valiosísimo. Aprendí como no tenés idea, y me encantaría que le compartieras a la gente de tu experiencia, de la preparación de ese tema, de tu presentación y qué pasó después. Ok, bueno, les voy a contar que ustedes saben que yo siempre les preparo un documento, ¿cierto? Con toda la información. Y preparándolo me pasó que empecé a identificarme con la herida del programa pasado, que empezó a surgir en mí una emocionalidad, ¿sabes?
¿Qué hacía usualmente antes cuando surgía esa emocionalidad? Guardarla en la caja, meterla bajo la alfombra y decirme tengo que ser fuerte, tengo que ser positiva. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que ese programa definitivamente también me dejó muchos regalos, porque en vez de taponar la emoción, solo dejé que fluyera, la exploré y dije, bueno, si hoy tengo que estar con esta emoción, pues me voy a permitir, ¿verdad? Experimentar lo que tenga que experimentar. Bueno, luego vengo al programa, les puedo decir que me sentía un poco nerviosa, ¿sabes? Y cosa que no es tan típico porque ya estamos, como tú, acostumbradas a interactuar con la gente. Y sentía un tipo de nervios distinto a las entrevistas anteriores, pero me di cuenta que también no solo estaba compartiendo pues la parte teórica, sino también al ir compartiendo vivencias personales, era una forma también de mostrarme, ¿sí? De mostrarme a mí y de abrirme hacia los demás. Y te digo, bueno, logré pasar todo el programa, la verdad lo vi también como algo muy sanador. Y ese día, posterior al programa, sí me pasó que sentía una emocionalidad nuevamente, como cierta incomodidad, ¿sabes? Hasta duda de decir, ¿será que debe haber compartido esto? Pero recordémonos que la duda muchas veces deriva de la culpa. Yo dije, no, hoy no voy a dejar que la culpa se apodere de mí. Hoy salió lo que tenía que salir y confío que mi ser habló lo que tenía que hablar. Porque recordémonos que la culpa y la vergüenza se rompen cuando nosotros estamos abiertos a compartir lo que sea que nos esté pasando. Yo como oyente de esa entrevista que te hicieron, lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, porque el que tú hayas sido vulnerable y te hayas dado permiso a hablar de ti y de exponerte, no pasaste por mi mente. Te fuiste de tu corazón directo a mi corazón y ahí gané. Sí. Gané porque no necesito ponerme máscaras, no necesito seguir justificando, Andrea. Uh-huh. Al contrario, me da luz, me da comprensión, facilita todavía que yo pueda soltar todavía aquellas aristas que pueda haber dentro de mí, de la herida de la injusticia, para poderme liberar de eso cada vez más y más y más y más y más, y caminar más liviana, Andrea. Claro. Entonces, como qué bueno que lo puedes venir y contar acá esto y decir que es la culpa. Será, ay no, qué pena, ¿y qué va a decir la gente? Porque entonces es la voz loca de la mente que dice, no, si quieres guardar la compostura, si quieres que la gente te respete, si quieres que la gente te admire, si quieres impactar, si quieres lero candelero, todas las cosas de la mente, Andrea. Y recuérdate, Carolina, que el ego es el que nos quiere mantener metidito en la cajita diciéndote, no te salgas, ¿verdad? Ajá. En la disque zona de confort, porque no es nada cómoda. Si es que si no desaparece. Sí. Y él no quiere desaparecer, sí, con todo el protagonismo que le hemos dado en nuestra vida, sí. Como que a estas alturas que se cree la Andrea que va a venir a deshacerse de mí, pues no, ahí te va la culpa para que la pienses bien la siguiente vez y vas y sueltas toda la información y te ponen, diría mi marido, Carolina, a ti te gusta ponerte como carne al gancho. ¿Por qué? Porque hablaste de tus cosas, me dice. Le digo, pero es que de verdad, desde el espacio donde yo lo hago, mis cosas, mis historias, mis heridas, son las cosas, las historias y las heridas de un montón de personas. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú te atreves a hablar, existe un factor súper lindo que es la inspiración. Y es, si ella puede hablar y compartirlo, yo también puedo hacer lo mismo. Sí. Y para empezar, no es divulgarlo como lo hago yo aquí en la radio, es hablarlo tú contigo misma. Sí. Para darte los permisos que necesitas darte de poder empezar ese viaje sin chicote en mano, claro, sin palo en mano, que es la forma como queremos. Por eso es que nos da terror a ir a terapia, porque dice, ay no, me va a juzgar, el terapeuta me va a juzgar y yo me voy a dar palo, sí. Porque la vergüenza va a ser tan grande, que se siente tan feo y es tan tóxica, que lo que me va a generar es más culpa. Y entonces aquí, lejos de salir, me voy a sentir como en la licuadora que se va para un fondo, ¿verdad? Entonces dice, no es así, les prometo que no es así. Y recordémonos de las leyes del espejo, ¿cierto? Si nosotros pensamos que las otras personas nos van a juzgar, hagámonos la pregunta distinto, ¿sí? ¿Qué estoy juzgando yo de mí? ¿Qué es lo que no quiero compartir, que me juzgo cada vez que lo comparto o que me cierro a compartirlo, ¿sí? Entonces, hay dos emociones, especialmente hoy que vamos a estar viendo esta herida, que es la de la humillación. Van a ver que se presentan dos características o dos emociones comúnmente, que es la culpa y la vergüenza, ¿sí?
Ojo, estas dos emociones, si nosotros vemos el embudo energético emocional, están en lo más bajo del embudo. ¿Qué quiere decir? Son emociones en contracción, ¿sí? Imagínense de verdad una tortuguita. Ya saben, cuando se siente amenazada, se mete dentro de la caparazón. Quiere decir que, si lo pasamos metafóricamente, es pensar que cada vez que yo estoy en cualquiera de esas dos emociones, me cierro, ¿sí? Siento que me tengo que proteger. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Déjame decirte que la vergüenza todavía va un grado más arriba que la culpa, ¿sí? Porque la culpa, vamos a decir que es más manejable. La vergüenza es aquello que te mantiene preso en silencio, en tu dolor. Puede ser por temporadas o puede ser hasta para toda la vida. Entonces, hoy vamos a ir explorando estas dos emociones, especialmente con esta herida. Y bueno, empecemos un poquito. ¿Cuáles son estas características especiales que tiene la herida de la humillación? Esta herida se da más o menos entre el primer año de vida y los 3 años, ¿sí? Se da más o menos con el padre que reprime toda clase de placer físico. Esta herida vamos a ver que tiene mucho que ver con la parte del placer y del disfrute, ¿sí? Esta herida puede haberse vivido con el padre que era el encargado, vamos a decir, del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos, ¿sí? Porque a esta edad, si se dan cuenta, ya entre los 2 y los 3 años, puede ser que el niño también empiece a controlar esfínteres. Y también tiene mucho que ver cómo el papá o la mamá encargado de esa guía, cómo se expresa, y vamos a ir viendo cómo el factor de la vergüenza empieza a jugar un papel importante desde esa edad. Vamos a ver entonces qué pasa acá. El niño, de alguna forma, como decía Carolina, recuérdense que cuando somos niños vamos a interpretar, ¿sí? Un evento que pasa, vamos a decir lo que es algo neutral, algo que no tiene una característica de bueno o malo. Los que le damos la representación somos nosotros a través de la interpretación. Y pues cuando somos niños, usualmente no tenemos ni el desarrollo ni la madurez. Usualmente vamos a pasar estas interpretaciones a vivirlo de forma personal, ¿sí? Entonces, esta herida se produce cuando el niño siente e interpreta que uno de sus padres, o pueden ser ambos, ¿sí? Si en este caso existe la herida en los dos, que se avergüenza de él, ¿sí? Ya sea por su aspecto físico, por algo que haya hecho, por algo que haya roto. Escuchamos mucho la parte de me decepcionas, ¿sí? Esta frase es muy común con los papás, porque cuando un hijo te decepciona, quiere decir, hay algo de lo que hice que está mal en mí, ¿sí? Un niño que lo desaprobaban, lo criticaban. Y ojo, recuérdense que esto puede ser expresado tanto con palabras, pero también con gestos, ¿sí? Creo que todos hemos experimentado más de alguna vez en la vida una mirada de desaprobación, o una mirada inclusive puede ser de humillación, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta herida se da cuando los papás, y esto, ojo, los papás pensemos que esto no lo hacen conscientemente. Si ellos no planean, voy a humillar a mi hijo. Los papás, recuérdense que vamos a ejecutar desde nuestro propio observador y desde nuestra propia visión del mundo, que está creada por nuestras creencias, por nuestros pensamientos y por todas esas creencias, inclusive generacionales, que traemos compartidas desde estas herencias familiares, ¿sí? Desde estas deudas emocionales. Entonces, el papá va a poder ver el mundo según su nivel de conciencia, según las historias de dolor que siga replicando y según los pensamientos y creencias que mantiene vigentes, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto todo pasa de forma muy inconsciente. Esta humillación hacia el niño usualmente tiene un evento públicamente. ¿Qué quiere decir? Que no está el niño y el papá solos, sino hay una persona o un elemento más dentro de la dinámica. Puede ser enfrente del hermano, enfrente del otro papá, enfrente de los compañeros, ¿sí? Y por eso es que se siente así, por eso es que se interpreta de esa manera, ¿sí? Por ejemplo... O sea, que te lo hagan en privado lastima menos. Fíjate que no necesariamente lastima menos, porque también se puede dar en privado, pero el punto de hacerlo público, por eso es que existe la frase de decir que las oportunidades de mejora o la reprimenda se hacen en privado, porque sí genera una sensación de humillación, ¿sí? Pero hay gente, te das cuenta que hay gente que hasta el reconocimiento en público lo hace sentir mal. Pero vamos a ver por qué, ¿sí? Okay. Vamos a entender por qué. Entonces,
también son papás que suelen comparar muchísimo a sus hijos, ¿sí? Ya sea con el hermano, con otros amigos, a nivel de rendimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto solo le sigue fomentando al niño que él hace malas cosas. No digamos cuando se trata del control de esfínteres, ojo con esto. Nosotros le damos la interpretación a lo que es, por ejemplo, la parte del control, pero si el niño está aprendiendo, quiere decir, oigan la palabra, aprender. Aprender quiere decir que en el proceso puede ser que no lo controle todo de un solo. Nadie aprende, Carolina, las cosas de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces vemos mucho los comentarios de los papás de que cochino, no sea sucio, o por ejemplo, cuando ocurre esto, el niño también puede empezar a tocar o explorar ciertas partes, no desde el lado sexual, sino desde el lado de exploración. ¿Y el ¿sí? placer? El placer que existe. El dedo es placer. Sí. Que le hagan piojito es placer. Completamente. Acá ya empieza también, recordémonos las etapas, ¿no? El placer de los genitales. Que el niño al momento de tocarse siente un placer. Lo que pasa es que, ojo, nosotros como adultos ya le metemos la interpretación que muchas veces puede ser del morbo o del juicio, pero el niño no trae eso en su cabeza, entonces para él sentir placer es, uy, toqué esto y sentí esto, ¿sí? Es muy natural en la exploración del niño. Entonces, ojo, ¿sí? No solo es la comparación, sino sentirse degradado, sentirse avergonzado o sentirse sucio, ¿sí? Por ejemplo, si un niño a esa edad, es muy común que los niños a veces hasta jueguen con sus propias heces. Acordémonos que el niño se toca, explora, ¿no? O los niños que se tratan de limpiar solitos porque entonces ya hacen un desmadre. Si el papá puede tener una reacción de desagrado, de decir no sea sucio o eso no se hace, dependiendo del momento y de la interpretación del niño, ya desde ahí aporta que eso es sucio, que él es sucio, ¿sí? También tiene que ver con la parte de los abusos sexuales en la infancia, ¿sí? Ojo, no todas las personas que han sufrido, que han pasado por un abuso sexual, tienen esta herida, ¿sí? Pero sí es algo muy común que venga acompañado de la culpa y de la vergüenza. Por eso es que hablamos mucho de estas dos emociones en esta herida, ¿sí? Ahora, también tiene que ver con la parte de la sexualidad. Recuérdense que a esa edad, cuando el niño está descubriendo este placer en el cuerpo, a veces los niños tienen algunas conductas masturbatorias, que puede ser que en la pata de la mesa de repente se peguen, se muevan. Y ojo, el niño está explorando. El papá, o con su interpretador, puede decir, no te da vergüenza, no deberías de hacer eso es sucio, y se lo vende. E imagínense que ya desde ese primer momento se empieza a percibir la sexualidad del niño como algo negativo, como algo que él se tiene que avergonzar. Prohibido. El placer está prohibido. Mira cómo hay esa asociación, ¿sí? El placer está prohibido. O el placer es suciedad o es denigrante, ¿sí? O es pecado. O es pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto, por supuesto, le trae al niño un constante sentimiento de culpa, de vergüenza por todo lo que es y por todo lo que hace. Te das cuenta que acá hay una asociación de ser y hacer, ¿sí? En ambos. Y con esta herida se siente indigno por dentro, ¿sí? Como que todo lo que él hace es un error. El niño crece con la sensación de que le desagrada a sus padres, ¿sí? Ojo, ¿verdad? Uno cree que tiene en la mente que los padres deberían de amarlo de forma incondicional, pero se castigará cada vez que puede con cualquier conducta para volverse a recordar que no es digno de ese amor, ¿sí? ¿Podrías dar ejemplos de eso, Andrea? Sí, aquí más adelante lo voy a dar. Okay. ¿Sí? Entonces, esta herida se vive con la persona que ejerce el control de los esfínteres, ya lo vimos, ¿sí? Pero también pueden jugar un papel importante los dos papás, y esto tiene que ver con la herida de los padres, ¿sí? ¿Qué pasa si la mamá trae una herida de la humillación que tenga que ver con que cada vez que esta persona quiere sentir placer sexual, placer al tomarse una copa de vino, placer al comer, placer al descansar, estas personas usualmente va a venir acompañada de la vergüenza, la culpa y el castigo? Son personas que viven como en el castigo eterno, ¿sabes, Carolina? Entonces imagínense una mamá con una herida de humillación. Por supuesto que va a hablar desde la herida, ¿sí? No vas a hablar desde la conciencia, sino muchas veces hablamos desde la herida y desde el dolor. Entonces por eso mismo también podemos evocarlo. La máscara de esta herida es la del masoquista. El gran miedo que tiene
es la libertad, que vamos a ir viendo más adelante cómo se manifiesta esto en las relaciones y en la edad adulta. Y pues de adulto tiende a relacionarse con personas que tienen marcadas las heridas del abandono y de la traición, ¿sí? ¿Por qué? Ya vieron que en el programa pasado una persona con una herida va a ir a buscar otra persona que le regale un poco de lo mismo. Entonces imagínate si tú en la herida de la humillación, lo que no quieres es sentirte así. Al sentirte abandonado o traicionado, te das cuenta que estás otra vez representando el no soy digno de este amor, yo no merezco, o inclusive lo podemos ver en los actos sexuales adultos, que a pesar de que el cuerpo y muchas cosas le dicen que no lo hagan, lo hacen para después tener que cargar con el sentimiento de culpa que usualmente se proyecta en el otro, ¿sí? En ese caso podríamos decir, el otro abusó de mí, ¿sí? Es la justificación. Pero te das cuenta que cuando hacemos eso es, si nos vamos nuevamente al interior, es yo en ese momento puedo decir que no y no dejarme abusar por el otro, ¿sí? Sí, que al final, sí, no es que el otro me abuse, es que yo permito que el otro me abuse, que es bien diferente. Claro. En la segunda, yo asumo la responsabilidad. Pero si no pongo límites por miedo a que me dejen sola, me abandonen, eso, porque ahí se me están activando mis heridas o de abandono o de rechazo. Entonces es un círculo vicioso, como el hámster, sí, del que da vueltas y vueltas y vueltas y no sales de ahí, a menos que algo te llame a la conciencia. Un programa como estos puede ser, por ejemplo, y que le empiecen a caer a uno los 20 y decir, híjole, ahora veo por qué, o de dónde es que no tengo la fuerza, o cuán profundo puedo perpetuar esto que está sucediendo, donde yo soy el actor principal y puedo empezar a ponerle los puntos sobre las íes. Claro, entonces ahí es donde vemos como adultos cómo con nuestras parejas también vamos replicando muchísimo la misma escena de humillación una y otra vez, ¿sí? Ya sea que permitimos que nos humillen o que nosotros nos ponemos a humillar a otros, Andrea. Es que esta persona, y van a ver por qué es la máscara, ¿sí? Porque recuérdense que la máscara es el mecanismo de defensa. Es que se activa en mí cuando se activa la herida para defenderme, ¿sí? Vamos a decir que esta es la máscara que el ego va a activar como defensa a la herida, ¿sí? Entonces vamos a ver la máscara para entender un poquito qué es lo que pasa ahí. De decir, me pongo en situaciones donde me humillen, pero luego se le da vuelta la cara a la moneda y yo también humillo a la persona que en teoría me hizo daño o me hizo pasar por esa situación. Entonces en este caso la herida de la máscara es la del masoquista, ¿sí? Y el masoquista es aquella persona que encuentra placer e inclusive satisfacción en el sufrimiento. Se busca de forma inconsciente el dolor y la humillación. Por supuesto, la mayoría de veces es a nivel inconsciente. Y antes de que los demás lo castiguen, él ya lo ha hecho antes consigo mismo, pero también lo hace como una forma de castigar a una persona. Les voy a dar un ejemplo. Escuchaba la vez pasada un podcast y me encanta. Una persona que, digamos, se va a cambiar de casa, ¿sí? Y entonces viene y le pide ayuda a alguien que pueda tener la herida de la humillación. Alguien que tiene la herida de la humillación siempre va a estar dispuesto a ayudar al otro. Siempre, 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 ¿sí? Son personas sobrecomplacientes. La diferencia es que le hacen ver al otro el esfuerzo que conlleva ayudarlos. Por ejemplo, con lo de la mudanza, ¿verdad? Van y te ayudan, pero es persona que está, ay, me duele la espalda. Ay, no es que me duelen las piernas. Ay, no es que qué cansado esto, ¿sí? Hacen verle al otro, mira todo el esfuerzo que tengo que hacer para ayudarte, ¿sí? Entonces se dan cuenta que está en una situación donde siempre presta ayuda, pero la mayor parte de veces le va a ver ser al otro el mira todo lo que tengo que hacer para poderte ayudar. Si la otra persona ve que la persona se queja y le dice, pues sabes que no te preocupes, si te duele la espalda no tienes que mover, si quieres aquí la paras, te puedes ir a tu casa. Oigan cómo se da vuelta, ahí es donde hablamos, el ego. Viene la persona que se estaba quejando y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo entender cómo tú necesitas de mi ayuda. Aquí el inútil eres tú, ¿sabes? ¿Sí? Porque en vez de contratar un equipo de mudanza, ¿sí? Resulta que me lo pides a mí, como que si tú no lo pudieras hacer, ¿sí? Entonces te das cuenta, es cuando dicen le dio vuelta la tortilla. Sí, pero decime, ¿qué está buscando al final con la quejadera y quejadera y quejadera?
hacerle ver al otro en la cara. Hacerle ver al otro el esfuerzo que está poniendo para ayudarte. ¿Pero para qué? Para que se lo agradezcas. Ni siquiera. Para que quede en deuda permanente contigo. Es la trampa, Carolina. Porque si tú me oyes que me quejas y me dices, no, Andrea, ¿sabes qué? Cuando a él se siente rechazado, se siente humillado, ¿sí? Recibió más de su propia de su herida, su cuerpo, el dolor. Es la trampa, Carolina. Es la trampa, ¿sí? Por supuesto inconsciente, pero es la trampa. Él al quejarse... ¿Y cómo salís de eso? Deja en dicho, ¿sí? El otro viene y le dice, no te preocupes. Él lo toma como rechazo y ese rechazo, en vez de vivirse como rechazo o de aclararlo, se vive como me está humillando. No solo todo el esfuerzo que yo hago y me sale con esto. Entonces es donde se viene y se activa la máscara del masoquista, que es placer haciendo sufrir al otro, o si el otro me humilla, yo voy y lo humillo, peor aún, ¿sí? Entonces por eso es que hablamos que este es el ego, ¿no? Me pongo en la trampa, el otro cae en la trampa, y nada más es que cuando yo de alguna forma me humillo, ¿sí? O el otro me humilla, yo tengo que darle con la misma cara. Yo le pago con la misma cara de la moneda. Me justifica. Exactamente, ¿sí? Mi entonces acción ves cómo... Sí, por eso es que se activa de esta forma. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen una necesidad bárbara de cuidar a los demás, ¿sí? Tienden a crear situaciones donde se olvidan de ellos mismos, ¿sí? O sea, esta gente sí se deja literal en el paréntesis eterno de la vida. Para después, para después, para después. Y vamos a decir que este es un intento de protección para no sentirse humillados. Pero consiguen justo lo contrario, ya que en muchas ocasiones se ponen de alfombra o se ponen en esta sobredisponibilidad para tener la sensación de que se están aprovechando de ellos, ¿sí? Entonces mira cómo se va tendiendo las trampas a lo largo del camino. Y esto, por favor, entendamos que esto es a nivel inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas principales características? ¿Sí? Ojo, no todos tenemos todas las características, pero si hay mucha identificación con la mayoría, quiere decir que esta herida puede estar en nosotros. Entonces, la primera es, se castigan a sí mismos y se exponen a situaciones humillantes ante los demás, como la que les decía, ¿sí? No ponen límites, y al no poner límites, siento que el otro abusa de mí y luego voy y descargo con él. Tienden a negarse todo lo que desean profundamente, ya que se culpan por desearlo. Les voy a dar un ejemplo. Son personas que, por ejemplo, con el tema de la comida, viven en la eterna dieta, eterna. Pasan enfrente de una pastelería o alguien a la par de ellos come. Es de la persona que ve la comida, hasta la huele, ¿sabes? Y no se atreve a probarla, porque hay un castigo. Es como rendirle tributo siempre al castigo, ¿sí? Por eso hablábamos del castigo y que la culpa y la vergüenza son como los eternos acompañantes de esta herida. Inclusive es una persona que si llegase a comerse ese pastelito, después de comer, por lo general vamos a escuchar mucho estas frases de, ay no, parezco cerdo, estoy regorda, mucho reproche inmediato, ¿sí? Y te das cuenta que de esa forma la persona se está humillando a sí misma por haber cometido un delito, que fue comerse el pastel. Pero decime si mínimo tuvo placer cuando se lo comió. Lo que pasa es que lo estaba masticando. Lo que pasa es que en la humillación hay castigo al placer, ¿sí? Siente placer cuando se lo come. Y a veces ni siquiera durante todo. La verdad, yo ni creo. Fíjate que tienen periodos de placer. Lo que pasa es que después del placer ya saben inconscientemente que viene el castigo. Entonces el placer puede durar lo que dura un Alka-Seltzer, ¿sí? En hacer efervescencia y de ahí cuando baja de picada desde la culpa o la vergüenza, ¿sí? Cuando se enfadan o cuando se enojan, tienden a humillar a los demás para desahogarse. Es gente que inclusive agarra cosas que la otra persona le pudo haber confesado en momentos de vulnerabilidad y los usa en contra porque sabe que eso le va a doler, ¿sí? Se desconectan por completo de sus necesidades, ¿sí? Necesidades de cuidar su cuerpo, de cuidar muchas partes de ellos. Vamos a ver más adelante qué pasa con el cuerpo de estas personas. Si alguien no es feliz a su alrededor, adivina qué, Carolina, se culpan de ello, ¿sí? Se vuelven como responsables de la felicidad y de la plenitud de los demás. Entonces imagínate, es la difícil tarea de creer que vivo a cargo de, me salgo completamente de mi ámbito y me creo responsable de todo lo que pasa fuera de mí.
utilizan muchas veces las compras y la comida para satisfacer deseos. Ahí es donde viene el placer. Hay, ¿cómo se llama? Hay atracones, ¿sí? Porque te das cuenta que el atracón viene siendo bien inconsciente, ¿sí? O sea, cuando sentí la persona ya se comió la pizza entera o ya se comió el pastel completo. Pero te das cuenta que es en un arrebato. Entonces, por eso es que el placer es tan corto. Las compras se van a comprar 1001 cosas, entran como en un estado de automático, ¿sí? Compran, pero ¿qué pasa cuando terminan las compras? ¡Pum! Viene ya la curva para abajo de la culpa o de la vergüenza, ¿sí? Porque no pueden, estas son personas que no se dan permiso de sentir ningún tipo de placer. Como decir, qué lindo, esta ropa se me va a ver linda y la compré porque me gusta, no me la hubiera gastado, porque me pongo a gastar, yo no debería invertir esto en mí. Es gente que no quiere gastar, invertir, ni darse ningún solo placer, ¿sí? Pero cuando entran en el automático... Así como me identifiqué con la lingüística, dije, ay, Dios mío, ahorita sí te puedes decir, ay, no, menos mal que esto sí no es así como, o sea, sí. Entonces imagínate, hay muchísimo sufrimiento con esta herida porque, pues sí, es un constante. Claro. No se cuidan, ¿qué quiere decir? Lo que les decía, no se cuidan físicamente, no se cuidan porque recuérdense que como viven en el paréntesis de la vida, es para después porque yo no merezco o yo no valgo. Entonces son personas que al mostrarse viradas hacia los demás, todo lo demás siempre es más importante que ellos, ¿sí? Todo lo demás. Y lo que hacen por los demás, nunca lo van a hacer por ellos mismos, ¿sí? Eso de estar disponible para el otro yo no estoy disponible para mí. No les gusta físicamente su cuerpo, existe un rechazo constante y pueden inclusive llegar a tener problemas en su vida sexual, porque imagínate, acuérdate que la sexualidad también tiene que ver con el cuerpo, con la comodidad de cómo me siento yo con mi cuerpo. Y si hay un disgusto por mi cuerpo físicamente, por lo general hay un disgusto o un rechazo hacia mi sexualidad. Acordémonos que también si existe una historia de abuso sexual, también se interpreta la parte de la sexualidad como puede ser algo asquiento, algo sucio, algo impropio, ¿sí? O se va al otro extremo del abuso de eso. Se ponen en situaciones donde no hay una conexión con la persona, entonces se siente como objeto masturbatorio, ¿sí? Pero ahí es donde tú tienes que ir aprendiendo, ¿sí? Si tienes esta herida, puedes decir, bueno, la tengo que trabajar, porque ¿cuántas veces sigo replicando la misma historia que me pasó tal vez de pequeño, de adolescente? ¿Cuántas veces la replico yo como adulto con mis parejas, ¿sí? Donde me siento abusada, donde me siento ultrajada, donde siento que el otro me humilla a través del acto sexual. No necesitan al 1000 ser necesitados, ¿sí? Entonces por eso es que tratan de arreglar todos los problemas de los demás, porque entonces si yo te resuelvo todo, tú me necesitas, yo soy parte vital de tu vida para que tú seas feliz, ¿sí? No son si ellos. Los dejan de necesitar, Andrea. Rechazo, humillación, voy y te humillo. Y no te preocupes porque rapidito consigo a alguien más que me necesite, ¿sí? Nuevamente la trampa. ¿Sí? La trampa. Y seguro dejan a esa persona a un lado y se consiguen a otra así con las mismas. O sea, necesitas tener a alguien que te genere eso, si no, no te sirve, no te es de utilidad. Recuérdate que cuando tenemos estas heridas, Carolina, la vida nos va a regalar situaciones y personas que lleguen una y otra vez hasta que nosotros lo podamos ver. Por eso es que nos volvemos cíclicos y por eso es que repetimos una y otra vez, porque cada vez que tú repites un suceso que tiene una historia o fue un evento traumático, te va a evocar exactamente la misma respuesta a nivel emocional, te va a evocar las mismas conexiones neuronales que te produjo en el momento del suceso. Entonces, todo el tiempo estás replicando la sensación del abuso. Es que dicen es el mismo infierno con diferente diablo. Completamente, ¿sí? Todo el tiempo. Les gustan las cosas, por ejemplo, bonitas, aprecian la belleza, pero no se dan permiso, por ejemplo, de dárselas a sí mismas porque hay un sentimiento de desmerecimiento y de desvalidación completos. Yo voy y te lo puedo regalar a ti, pero yo dármelo a mí, olvídate, ¿sí? No me lo merezco, no soy digno de eso. Sienten, por supuesto, hablábamos de la culpa, todo el tiempo se están castigando, viven la vida haciendo sacrificios, ¿sí? Es el que hace dieta, pero se queja todo el día del sacrificio en el que está metido, y aún así, como su intención es el castigo, son personas que las dietas nunca les van a funcionar, ¿sí? Porque siempre se van a autosabotear o siempre van a encontrar la forma de culparse, ¿sí?
y ya sabemos que la culpa evoca ansiedad, provoca estrés, por ende son personas que su metabolismo, Carolina, se vuelve sumamente lento porque son acumuladores, ¿sí? Acumulan entonces grasa, ¿sí? Son personas que, por ejemplo, pueden empezar a hacer un régimen alimenticio de ejercicios y se meten a matacoche, ¿sí? Pero como la intención no va alineada al ser, tiene un efecto muy corto. Son personas que les toma más tiempo bajar de peso y rápido, por la misma ansiedad, están teniendo rebotes todo el tiempo con la parte de la alimentación, y el mismo rechazo al cuerpo hace que el propio cuerpo solo manifieste el rechazo del interior hacia el aspecto físico que tiene la persona, ¿sí? Y a la vez la grasa que acumula el cuerpo es el colchón La interno para protegerte de ese círculo vicioso, de ese castigo que te estás infringiendo tú a ti. Y se justifican que por lo que me pasó cuando era niña. Sí. Y es por lo que te estás haciendo tú ahorita, de quien te estás protegiendo a ti ahorita, porque lo que sea que pasó cuando éramos niños, ya pasó. Sí. Quien se lo sigue haciendo a uno mismo es la propia mano de uno. Exactamente. ¿Verdad? Inclusive si nos vamos a buscar un poquito la representación de la grasa visceral o abdominal, tiene mucho que ver con esta parte de protección. No confío en el mundo, no confío en nadie, ¿sí? Y te das cuenta que la grasa lo que hace es proteger los órganos vitales del cuerpo, ¿sí? Entonces solo es una representación de cómo yo protejo, entre comillas, ¿sí? Mi parte interior. Se ve en el cuerpo que a mayor grasa corporal hay una mayor protección hacia los órganos vitales, y que también nos puede decir que a mayor grasa visceral hay una mayor desconexión y un nivel inferior de confianza hacia el mundo. Siento que todo el tiempo me tengo que proteger, entonces creo barreras a través de mi cuerpo para mantenerme protegido y desconectado. Está también la grasa en las piernas, en los genitales, Sí. ¿verdad? En los glúteos. Sí. O sea, esa es la más cercana a los genitales. Sí. Entonces ahí es donde se está marcando la herida. Completamente. Y recordémonos que podemos buscar también las áreas focalizadas donde esta grasa se esté manifestando. Por ejemplo, si es a nivel de caderas, las caderas tienen que ver con la confianza, ¿sí? Entonces, recuérdense que nuestro cuerpo es nuestro mejor aliado para ver lo que vemos afuera es lo que está pasando adentro, ¿sí? No separemos al cuerpo y al ser, somos uno mismo. Y nuestra labor es integrarlo, porque nos han enseñado a que el cuerpo es uno y especialmente cuando hay un abuso o una humillación, es como que si literal separáramos al cuerpo de la mente, porque tal vez en ese momento, Carolina, tu mecanismo de defensa fue: voy a desconectar el cuerpo de la mente para poder pasar por esta situación, ¿sí? Uh-huh. Suele pasar. Entonces, ¿qué pasa? Ya en nuestra vida adulta, cuando elegimos transformar esto, es cuando empezamos a integrar tanto el cuerpo con la mente, porque son dos que hacen uno, ¿sí? Y el cuerpo va a ser nuestra brújula emocional, ¿sí? El indicador, el tablero. El indicador de lo que tú ves afuera es lo que está pasando adentro. Uh-huh. Tiene mucho miedo a la opinión y al juicio de los demás, sin embargo, todo el tiempo piden opiniones y juicios para replicar el estado de humillación, ¿sí? Entonces, no me gusta, pero voy y te lo pido. Y lo peor es que sí buscan personas que tal vez lo vayan a decir de esa forma, para volver a repetir me humilla y ahora yo te humillo, ¿sí? Se dan cuenta que la máscara es solo la defensa del ego. Cuando yo me siento humillado, voy y te humillo a ti, ¿sí? Esa es mi forma de defenderme. La relación con los padres casi siempre es complicada, ¿sí? Quieren complacerles en todo y lo viven como una gran carga de responsabilidad, ¿sí? Es mucho la parte de no fallar, mucho la parte de la perfección, pero la perfección que siempre se va a basar al punto en voy a irlos a decepcionar para que cada vez sentir que merezco menos ese amor. Entonces, lo que se espera que no haga, viven en el mundo de los debería, pero haciendo lo contrario a los deberías, imagínate. Entonces, tenemos doble trampa, porque el debería es irse al ámbito del otro, son las expectativas del otro. Entonces, tomo en cuenta las expectativas, pero además, ¿sabes qué? No las cumplo, y al no cumplirlas, nuevamente no me siento merecedor de amor, ¿sí? Mira cómo se pone trampas también ahí. Las características físicas, como ya hablamos, no podemos separar al cuerpo del ser. Es gente que por lo general lucha toda su vida con un sobrepeso, ¿sí? Tienen un cuerpo como redondito, robusto, un cuerpo como
como fuerte, o hay una palabra aquí en Guatemala que se usa como un cuerpo tayuyo, ¿saben? Así un cuerpo como fornido, ¿sí? Suelen Galán, tener galán. Baja estatura, ¿sí? Suelen tener ojos un poco grandes y abiertos, con mirada de un niño, ¿sí? Sí, son personas que siguen siendo niños heridos, ¿sí? Y lo puedes ver en su mirada, inclusive tienen un tono de voz como más melosito, como más de niño, ¿sí? Y tienen usualmente cuello ancho y acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, como tipo jorobita, ¿sabes? ¿Sí? Que es otra reserva de grasa. Acuérdense que todo lo que sale en la parte de atrás es espalda, ¿sí? Implica... la espalda en la biodecodificación tiene que ver como con la forma en la que fluimos en la vida, ¿sí? Y es también lo fuerte que tenés que tener la espalda para sostener esa estructura al de mundo. vida. Como que sos el Atlas, pues, Sí. ¿verdad? Que llevan el mundo a cuestas. Inclusive te digo, aunque no sea el atrás, la espalda es la estructura que sostiene todo el cuerpo, ¿sí? De la parte posterior. columna. Entonces, es la estructura de la vida. Y tienen algunas partes del cuerpo redondas o redondeadas. Por ejemplo, son mujeres que cuando suben de peso se les pone el abdomen como que estuvieran embarazadas, ¿sabes? Como muy redondito. O los hombres también, que si los ves, pueden ser los pechos o la panza muy redondita, ¿sí? Y son personas que, como te digo, su mirada y su voz sí reflejan mucho todavía esta conexión, como que pueden haber una confusión entre si estás hablando con un niño o con un adulto, ¿sí? ¿Cómo me voy identificando? Ya vimos las características. Ahora, ¿cómo puedo ver si realmente tengo esta herida? Entonces, son niños que tuvieron experiencias, como dijimos, de abusos, incluyendo el sexual. Ya vimos que el abuso no únicamente se da de forma sexual, se puede dar de forma verbal, de forma psicológica. Experimentan humillaciones, comparaciones, o han sido ridiculizados o avergonzados por su aspecto físico, por sus actitudes o comportamientos, ¿sí? Son personas que creen que Dios les observa y les juzga sin descanso, ¿sí? Sí tienen muchísimo esa idea de Dios me va a castigar. En el momento que yo sienta placer, Dios me castiga, ¿sí? Es gente que vive mucho como con el látigo activo las 24 horas, ¿sí? Piensan que para llegar a un punto de espiritualidad son los encargados de venir a alivianar el sufrimiento de la humanidad, ¿sí? Pero de lo que no se dan cuenta es que tal vez el propósito es venir a transformar su sufrimiento para inspirar a otros para que lo hagan, ¿sí? No es irme a hacer cargo, es hacerme cargo del propio para inspirar a los demás. Al final ese es el ámbito personal, que es el único con el cual tienes todo la capacidad de resolver, es en ti, en nadie más que en ti. Y si te das cuenta, las 5 heridas realmente se activan cuando nos vamos a meter al ámbito del otro, ¿sí? Porque el otro me hace, el otro me provoca, el otro me daña. Ahorita que tú hablabas de los abusos, uno que no está considerado como eso, pero es la sobreprotección. Claro. Es una forma de abusar también del hijo, lo estás inutilizando, o sea, le estás negando su derecho a ser él, porque a lo mejor no acepta su lentitud o su lo que sea, que no te esté gustando cómo lo hace, porque dice, al final lo que no te gusta en alguien es, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo. Lo haces a un lado, entonces, pero lo disfrazas de porque te quiero mucho, es que lo voy a hacer yo por ti, ¿verdad? Sí. Un poco como lo que estabas explicando. Y le quitas la oportunidad de aprender, de confundirse, de aprender a través de las lecciones, lo inutilizas y vamos a ver. Ahorita adultos podemos verlo así, pero el niño que piensa, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, ¿sí? Son adultos que sí crecen con mucho esa limitación de esperar a que el otro le haga, y a veces después los papás se quejan, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque nunca aprendió a hacerlo, porque todo se lo diste y ha hecho, ¿sí? Y claro, cuando vamos creciendo nos vamos volviendo cómodos, que el otro haga para mí y por mí, pero no necesariamente lo que el otro quiere o hace por mí es lo mejor para mí como persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta persona que tiene la herida de la humillación, ya dijimos, antepone a todos, a Raimundo y medio mundo antes que él, ¿sí? Todas las necesidades son más importantes, pero con la diferencia que aquí le haces ver al otro todo lo que conlleva acompañarlo y cuidarlo, ¿sí? Son estas, por ejemplo, mamás que pueden sobreproteger, pero están así como, ay, si yo perdí media vida por estarte cuidando, y las noches que no duermo, existe mucho reproche. La negación. Exactamente, ¿sí?
No se permiten. Aplica a las esposas también. Hay esposas abnegadas. Claro. Que dejan todo. Y todo es por el marido. Y todo. Y por los hijos. Y cuando los maridos o el hijo se va, ahí es donde ves ya de verdad que viene un momento de crisis. Es porque no construyeron nada para ellos mismos. Exactamente, enfocado en el otro por completo, ¿sí? No reconocen ni su sensualidad, ni su amor por los placeres asociados con los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, disfrutar, inclusive les cuesta mucho, ya vieron por qué hablábamos del placer, porque hay un rechazo al placer, de lo que sea. De comerte un helado y disfrutártelo, de comer algo rico, de escuchar algo bonito, ¿sí? Que el otro me está regalando. No me lo creo posible porque como tengo en mi interpretación que yo no soy digno de amor, entonces todo el tiempo lo único que va a hacer es, por más que me lo digan, yo no lo voy a sentir ni me lo voy a creer, ¿sí? Como hablamos, tienden a engordar con facilidad para no disfrutar con sus sentidos, ¿sí? Tienen el don de hacer reír a la gente, se burlan de sí mismos y se humillan a sí mismos, ¿sí? O sea, son los que hacen chiste de su cuerpo, de su gordura, o de algunas cosas que son muy íntimas, que las sacan como en forma de chiste, porque recuérdate que acá el factor es humillarse una y otra vez frente a quien sea. Ahí es la base del gordito feliz. Puede ser. Dice que todos los gorditos son felices. Sí. Dicen que eso es mentira. Sí. Que están sufriendo. Claro. La mayoría de las veces vamos a ver que son personas que son inseguras, tímidas e indecisas, y era lo que hablábamos. Van y le preguntan al mundo, pero cuando el mundo no les da la respuesta que quieren o no les fomenta inconscientemente el rechazo, la humillación, ellos mismos buscan ponerse en situaciones así, ¿sí? Son personas que todo el tiempo están poniéndose como los payasos del grupo, ¿sí? Suelen ser orgullosos y masoquistas, ¿sí? Donde en el momento que él te humilla, ahí él está sintiendo placer. Pero mira qué tipo de placer, ¿sí? Es un placer más asociado con el dolor, el placer en el sufrir. Y pues, ¿qué requiere una persona con esta herida? Si hoy se lograron identificar, no pasa nada, ¿cierto? Todos tenemos un poquito de todo, pues es que tenemos algunas más latentes. Es trabajar en la libertad y en el desapego, ¿sí? Con estas personas también se trabaja muchísimo la parte del cuerpo. Carolina, por ejemplo, si tú tienes esta herida de la humillación, quiere decir que existe un rechazo a tu cuerpo. Son personas que se les sugiere, por ejemplo, no meterse a regímenes alimenticios un régimen alimenticio muy estricto, porque al final del día, si la intención es seguir el tema de la humillación, me pongo a dieta para bajar de peso, pero luego en el rebote es donde viene mi castigo, ¿sí? Nuevamente me humillo. Son personas que tienen al cuerpo y a la mente completamente segmentadas, entonces se recomienda que la parte del cuerpo, de la salud, se acompañe con terapia, ¿sí? Para ir integrando ambos desde un lugar distinto, que no sea la culpa, la vergüenza o la humillación, ¿sí? Okay. Las frases más presentes en esta herida, ojo, presentes quiere decir que lo dicen constante, porque ojo, no se me vayan a ir a que como la han dicho de vez en cuando, ya lo tienen, no. Es gente que constantemente se está diciendo algún reproche de cuando comió, ¿sí? O, por ejemplo, es gente que cuando come se agarra alguna parte del cuerpo y la reprocha, ¿sí? Es que estoy gorda, es que estoy hecho aquí en Guatemala se escucha mucho la frase comí como cerdo, ¿sí? Es constante, es una persona que cada vez que come usualmente se va a reprochar. Especialmente, Carolina, cuando se quieren dar algún gusto. Ahí el látigo y las palabras son aún más duras, ¿sí? Yo no soy digno del interés de la gente, no soy digno del amor. Gente que se escucha todo el tiempo, estoy atrapado en esta situación, porque se dan cuenta que la misma trampa en trampa, ¿sí? Entonces es gente que no sale de la misma trampa y se siente atrapado todo el tiempo por las situaciones y por las personas. Tengo que ayudar, ¿sí? Yo soy indispensable, el otro me necesita. Y la frase, digamos, que resume esta herida y la actitud ante la vida es: me haré daño yo antes de que me lo hagas tú, ¿sí? Por eso es que viene bajo de peso, me como mis emociones, yo mismo me saboteo, ¿sí? Antes que tú, yo mismo me estoy humillando, que no me merezco eso. Y luego podría venir la humillación de la gente cuando, por ejemplo, se burlan de tu peso. Pero ya no se siente tan fuerte porque es como, hey, yo te gané, ¿sí? Yo me humillo primero. Y mucha gente dice, es que yo me burlo de mí primero para que la burla de los demás no me duela.
oye la palabra, burla, ¿sí? Y Burla. eso debe doler 1000. Claro, pero es una estrategia de compensación donde se cree que, como dice la gente, si yo me río de mí primero, Me va a resbalar que tú te rías de mí. exactamente, pero no, ¿verdad? Porque cuando el otro se ríe se vuelve a percibir como rechazo y el rechazo se percibe como humillación, y cuando el otro me lo hace yo me vengo. Ese dolor lo saco a través de humillar al otro, ¿sí? Es la forma en la que esta persona con la herida de la humillación logra vivir con la herida, ¿sí? Es trasladar el dolor a través de la proyección. La pregunta del millón es, ¿será que se puede sanar esta herida? Por supuesto que sí. Todas las heridas se pueden sanar. Y yo te diría que para esto es necesario, ¿sí?, trabajar en el autoconocimiento. Muchas veces nos estamos viendo metidos en ciclos cuando escuchemos, es que he hecho todo y no me funciona. Quiere decir que entonces ya tus recursos llegaron a un límite y no tiene nada de malo. Cuando te escuchas decir así, tal vez necesitas un par de ojos nuevos para que te ayuden a ver desde un observador distinto la vida, ¿sí? Eso quiere decir un terapeuta, puede ser inclusive un consejero, puede ser alguien que te pueda acompañar. Ojo, mejor si es profesional, porque muchas veces pues vas a hablar con el amigo que resulta que es el que todo el tiempo te vive evocando esta herida y lo único que va a provocar es volverla mucho más fuerte, mucho más latente. Entonces yo me imagino que tampoco va a querer dejarte ir si ese amigo te tiene como su fuente de proveedora de energía negativa para sobrevivir. No te va a querer dejar ir nada más así. ¿O será que votan a los demás con facilidad y igual me consigo otro? Lo que pasa es que depende, puede ser. Recuérdate que cuando tú humillas al otro, cuando tú tienes la máscara puesta como protección y humillas al otro, el otro puede venir y salirse de la ecuación, ¿sí? Y eso también se vive no solo como humillación, sino como rechazo y también humillación nuevamente, ¿sí? Puede ser, yo no me merezco el amor de los demás y solo seguimos confirmando una y otra vez lo mismo, pero no se da cuenta que el que se pone la trampa es el mismo, ¿sí? Es que también entre el abandono y el rechazo, el abandono es no puedo estar contigo, sí. Y el rechazo es no quiero estar contigo. Sí. Y esa como que doliera más. Lo que pasa es que dependiendo de la herida que tengas duele igual. Porque si nos vamos a las heridas, a cada una de las heridas, si tú tienes la del rechazo, a ti esa te va a doler tanto como al que tiene la herida de la humillación le duele. Lo que pasa es que las máscaras y los mecanismos de defensa son diferentes, pero el dolor siempre va a estar, ¿sí? El dolor es una de las heridas características de la herida. Es replicar la misma historia de dolor una y otra vez hasta que se convierte en una historia de sufrimiento, porque el dolor, ya hablamos en ocasiones pasadas, el dolor dura un periodo de tiempo. ¿Sí? 90 segundos. 90 segundos, lo que dura una emoción. El sufrimiento es lo que permanece, ¿sí? La sensación o el sentimiento que queda es lo que llamamos como sufrimiento, que el sufrimiento es electivo. Y puede durar el resto de tu vida. El resto de la vida, exactamente. Entonces, ¿cómo sano esta herida? Primero tengo que trabajar en mi parte del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tengo una herida voy a tener muchos puntos ciegos, Carolina, ¿sí? Si yo creo que yo solo puedo, ahí es donde nos volvemos a enrollar en decir, a ver, si yo tengo ciertos limitantes por la visión del mundo que tengo hoy, no voy a poder ver más allá, ¿sí? No voy a poder ver más allá de lo que ya está puesto. A veces sí voy a poder ver algunas otras cositas, pero a nivel profundo para quererlo transformar, muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que lo observamos y lo identificamos, ¿sí? Pero no hacemos nada para transformarlo. Entonces, claro, esos dijimos que son los primeros pasos, pero mucha gente dice, yo ya con saberlo, yo ya sé qué hacer. No. Ya lo sabes. Es más, puedes empezarlo a hacer y botarlo en el camino. O sabes que ni lo haces porque los mismos mecanismos de defensa, como son inconscientes, se siguen activando. Solo que de distintas formas. No, y es que sí, además son capas y capas y capas y capas, niveles de niveles, pues. Sí. Entonces es eso. Y ¿sabes qué otra cosa, Andrea? Cuando tú crees que ya la lograste, hoy sí, fui a un trabajo profundo con Andrea, trabajamos 2 meses sin parar y nítido, pero si siguen quedando aristas, va tu sistema, tu ser, tu alma, a generar oportunidades para que verifiques si es cierto que ya materia o asignatura, ya no es como dijo Arjona, asignatura pendiente, sino ya la ganaste. Ganada o otra cosa mariposa. No, sí. O sea,
la vida se encarga de seguir en las pruebas. Lo lindo es que cuando tú ya resolviste la situación, aunque las pruebas, vamos a decirle así, sigan apareciendo, ya no te enganchas, ya no te duele, ya puedes ser un sencillo observador, pero además lo puedes ver muy fácil. Sí. En las demás personas, cuando está activado en alguien, entonces ya no entras a pleito con nadie, tú solo dices, tiene activado su herida de dolor, rechazo, abandono, yo qué sé, qué fregada herida o qué trenza de herida, porque además van como son complementarias, ¿verdad? Sí. Entonces dice uno, sabiendo todo esto, Andrea, a ver si así le bajamos rayitas a estar enganchándonos a lo que la gente hace o deja de hacer, para que justifiquemos desde ahí nuestro sufrimiento, porque de verdad hay tanto de qué encargarnos dentro de cada uno de nosotros mismos, que no sobra ni un ápice de segundo para estarse metiendo uno en el ámbito de la vida de los demás. Lo que pasa es que recuérdate que la proyección es uno de los mecanismos de defensa más utilizados como humanos, que es que proyecto en ti mi dolor y lo hago tuyo. O sea, esto no es mío. Cuando yo proyecto es que hago mi dolor y mi historia, la proyecto, literalmente la enfoco en el otro. Ok, es ese mecanismo, pero también es mi oportunidad. Si lo puedo ver en ti, o sea, si gracias Espejo. A ti yo activé y Jesús, José y María, ya, entonces, órale. Suelto de donde me enganché, suelto, me voy para adentro. Si no puedo sola, busco ayuda. Y si no, para mientras empiezo a hacer las conexiones de cuándo, quién, con quién, cómo fue que eso se generó en mí. Y cuánta técnica hay, Andrea, para poder ser tú en proceso terapéutico el observador. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí te vas a dar cuenta que incluso cuando sucedió el evento original, está impregnado fuertemente no solo de lo que pasó, sino de lo que tú interpretaste y la emocionalidad con que lo viviste para archivarlo. Totalmente. Ahí te liberas. Sí. De verdad que ahí te liberas y la vida, les prometo, cambia miles. Sí. Inclusive te digo, por ejemplo, en la proyección hay tal vez qué es lo que lo hace distinto. Es cuando yo te proyecto a ti y te hago responsable a ti de esto, ¿sí? Es como cuando dicen, es que él me hizo. Ok, Dios. Le estás poniendo al otro la responsabilidad. Ahora, la ley del espejo, cuando yo ya puedo verme en ti, Carolina, ¿sí? Y me vuelvo responsable de lo que es mío, entonces te das cuenta que lo que cambia ahí es el factor responsabilidad. En la proyección va tiradito hacia afuera y ahí lo dejo y el otro que cambie. Ahí soy víctima. Que el otro cambie, que el otro haga hasta que el otro diga, entonces va a tener un efecto en mí. El efecto de los espejos es yo puedo ver en ti todo aquello. Por ejemplo, la ley número 2 dice todo lo que rechazo, todo lo que quiero cambiar en ti, todo lo que me enoja de ti, ¿sí? Si tiene una reacción, tiene que ver conmigo, con lo que está activando en mí. Como la cuarta ley dice, todo lo que amo, admiro en ti, también yo ya lo poseo. Lo que pasa es que, otra vez, proyección, es más fácil verlo en la persona, pero si lo puedes ver en ella, quiere decir que tú también lo tienes, ¿sí? Y yo siempre digo, me encanta esta frase, es démosle vuelta a la cámara. Dejemos de ver para afuera y empecemos a ver para adentro para poder ir haciendo esa transformación. Hagámonos responsables. ¿Qué es la responsabilidad en la herida? Es poder decir, bueno, yo hoy me di cuenta que tengo esta herida. Esa es también una responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo con esto que se me está presentando? ¿Quién soy yo ante esta situación? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en terapia. Si estamos hablando que esta herida viene de la interpretación que le dimos de niños, de algún suceso que ocurrió, en la terapia o en el coaching o en el proceso que ustedes lleven de crecimiento integral personal, lo que se hace en muchos procesos es que se resignifica, ¿sí?, la situación y el evento. ¿Qué quiere decir? Que a través de una visualización, la verdad que cada quien tiene formas diferentes, pero yo lo trabajo mucho con visualización, porque en la visualización la persona puede volver a conectar con la emoción, con el evento, con la situación, solo que en ese momento, en vez de engancharse, ¿sí? Primero es observador, luego le da vuelta a la cámara, luego se mira y se da cuenta que no tiene nada que ver con él.
Tiene que ver con las heridas de nuestros papás, tiene que ver con lo que estaban viviendo ellos en ese momento, no tiene que ver conmigo como ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros resignificamos, ¿sí? Quiere decir que le damos un significado diferente al evento. También ahí podemos empezar a sanar la herida, ¿sí? No te humillaron, ¿sí? No eres un ser sucio, no eres un ser desagradable, no eres no merecedor de amor. Al contrario, cuando tú ya lo ves y lo resignificas, ya puedes empezar también a alimentar esa parte tuya. Yo trabajo mucho también, Carolina, con el niño interno. Vamos a decir que el niño interno va a hacer todo aquello cuando se nos activan historias del pasado, quiere decir que el niño es el que está hablando, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo ignoramos, sí? Y no le damos voz. El niño lo que quiere es que tú te sientes un segundito y digas, bueno, ¿qué me estás mostrando o qué me está pasando? Explóralo. Eso es. Quiere que lo escuches, que hacerse notar. El niño interno es tu subconsciente. El niño interno vamos a decir que tiene que ver con el inconsciente, pero también podría tener mucho con la parte de la intuición, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué tanto se puede ver lo que te está diciendo tu ser interior? ¿Sí? A veces lo ignoramos o, ¿sabes algo? Ni siquiera sabemos que tenemos o contamos con esas herramientas para mejorar. Cuando nosotros resignificamos esa relación también con el niño interno, cada vez que hay un evento al pasado, un evento del pasado que activa, nos dice, por ejemplo, el adulto de hoy, si ese niño interno se sintió humillado, puede decirle, el tuyo adulto, decirle, yo estoy para ti, yo hoy te reconozco, eso es reparantilizar. Yo hoy te amo, sí, yo te amo, yo te cuido, sí, eres valioso, y ¿saben qué es lo más lindo? Que van a saber exactamente qué es lo que el niño interno quiere oír en ese momento para resignificar, porque cada vez que tú conectas con historias del dolor, estás conectando con historias del pasado. Sí, es que son las cosas que necesitamos en un momento dado cuando éramos niños y no las escuchamos, no las recibimos, sí, de quienes se asume debían de dárnoslas, pero tal vez dentro de la misión de ellos estaba no dárnoslas para más adelante nosotros aprender sobre esa asignatura pendiente, ¿verdad? Vuelta otra vez. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Que lo es mucho en repetición de generaciones. Por ejemplo, la vida nos regala las mismas heridas muchas veces para que nosotros podamos transformarlas y de esa forma cambiar muchísimo todo ese linaje que tenemos para adelante y para atrás, ¿sí? Lo que sanamos nosotros, en cualquier generación que estés. Lo que tú sanas hoy se sana para las generaciones de adelante, pero también para las de atrás. Empiezas a romper con esos hilos inconscientes de historias de dolor o de que ves estos ciclos de que le pasó a la mamá, a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela. Y tiene que haber alguien en ese linaje que cuando lo transforma, rompe con eso, ¿sí? A mí al principio se me hacía así como difícil, pero ¿cómo así? Si ya ni están o están vivos y ni lo conocí, no digamos, ni conocí a mis papás, que voy a conocer a mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿verdad? Entonces, pero más allá de esa parte física de ellos, creo yo que es la parte que viene en el ADN nuestro. Sí. Porque nosotros están impregnados, tatarabuelos y más allá, bisabuelos, abuelos, papás, y traemos la información de todos ellos. Sí. Entonces, donde se va a reorganizar esa información es en nuestro ADN. Sí. Y por ende, por ósmosis, dijera yo, o por resonancia, ya viene a lo que está vivo después de ti, tus hijos, tus nietos y demás, esa información de cambio. Ya la herida deja de estar supurando, abierta, latente, infectada, sí, y se entiende como que ya materia probada. ¿Sí? O sea, ya esto no requerimos seguirle pidiendo a la vida, porque eso se hace desde el subconsciente, sígueme mostrando oportunidades, o la vida, bueno, ahí te van las oportunidades para ver cuál de todas quieres aprovechar para despertar. Sí. Pero yo creo que no es tan difícil. La situación es cuando no hemos oído hablar de esto, nos puede sonar a ruso, a chino. Claro. Sí. Pero cuando empiezas a averiguarlo, a verificarlo en tus procesos de sanación dentro de ti, tú dices, era más difícil sostener, fingir que no había nada, que no tenía yo una herida, que no era necesario ni era para tanto. Yo me acuerdo cuando a mí me pegaban
Yo subía los brazos fingiendo, los hombros fingiendo, no es para tanto, o qué me importa, o si cree que me está doliendo, porque si lo pensaba cuando mi mamá me pegaba con el cincho, si cree que me está doliendo, está loca. O sea, a mí no me está doliendo. Sí me estaba doliendo y me dolía el alma, más que el cuerpo, me dolía el alma. Y esa necesidad de fingir que no me olía y que no importaba y que no era para tanto, eran nada más capas que yo ponía de bloqueo para no sentir el dolor, Andrea. Entonces digo yo, no, ahorita si yo siento algo, lo digo. Si yo veo algo, tengo duda, lo pregunto. Sí, o sea, ya no quiero seguir asumiendo ni inventando charadas, porque la mente ancestralmente está sobreentrenada para construir un mundo de historias alrededor de algo que sucede. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que tal vez para entender un poquito más esto de las generaciones, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo para que tal vez sea más fácil como visualizarlo. Es un ejemplo personal. Por ejemplo, yo mientras más adentro voy en este proceso, que es un continuum de toda la vida, ¿sí? Nunca llegas a decir estoy sano o no. Toda la vida y todas las personas siempre te ayudan a evolucionar en el camino. Pues yo te digo que, por ejemplo, hablando un poquito de la sexualidad y todo, yo miraba muchísimo que yo tenía como cierto tabú o cierta vergüenza con mi cuerpo con ese tema, ¿sí? Y entonces cuando empiezo a ver en las generaciones para atrás a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, encuentro un patrón donde llevábamos esta misma herida, de repente como no se habla del tema, ¿sí? Como muy desde lo sucio, ¿sabes? Como desde la vergüenza. Esa es la palabra exacta, desde la vergüenza. Cuando yo empiezo a trabajar este tema, me doy cuenta que yo a mi hija, al hablarle del tema, yo me sentía al principio también como avergonzada, como mucho tabú. Y entonces te das cuenta como yo le vuelvo a hablar desde mi herida. La herida que venía de todas mis generaciones, yo la vuelvo a replicar a través de cómo trato el tema con mi hija, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa? Y una parte tuya quiere tratarlo para salir de esa sensación de suciedad, pero otra parte tuya se mantiene en la herida. Y vamos a hablar que como la intención es al final la reina de todas, ¿sí? Energéticamente, si yo me siento así voy a transmitir la información, aunque las palabras sean divinas. No es el qué, es el cómo, ¿sí? Si yo transfiero desde la vergüenza, así va a entenderlo el otro, así se percibe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo podía agarrar un libro de sexualidad y decirle, bueno, aquí está, pero si yo sentía pena o vergüenza con el tema, nuevamente, como les digo, así era como yo lo transmitía. Conforme yo fui trabajando todas esas capas, ¿qué pasó? De repente puedo empezar a tener conversaciones distintas, por ejemplo, con mi mamá, ¿sí? Me veo conversando con mi hija este tema desde un lugar completamente distinto, ¿sabes? Mucha comodidad, mucho desde lo natural, desde quitarle el tabú, lo malo. Yo también traía mucho creencias religiosas que eran como que eran muy castigadoras, ¿sabes? Y este castigo era el latigazo a través del juicio que yo me ponía. Cuando yo empiezo a trabajar eso en mí, empiezo a ver cómo tiene un efecto inconsciente en mi mamá, por ejemplo, y no digamos en mi hija. Es que abrís los permisos. Te liberas. Sí. Y cuando te liberas de la culpa y la vergüenza, liberas a todo tu clan familiar. Eso sí es verdad. Entonces yo los invito a que si están tratando de reparar a sus papás, a sus hijos y a la pareja, ¿qué pasa si empiezan por ustedes? ¿Sí? Porque cuando ustedes vayan a explorar esto, sean conscientes, lo van a poder transformar y por ende el vínculo que van a generar con las personas de afuera va a ser distinto, ¿sí? Ya no voy a ir desde la herida a replicar nuevamente más dolor, sino voy a ir desde un lugar de realmente vincular desde la conexión, ¿sabes? Hoy en la mañana estaba escuchando un video, estaba viendo y escuchando un video de Enrique Corbera y su hijo David. Uh-huh. El tema es cómo influyen los padres en tu vida. Dura 2 horas. Y se lo voy a mandar, Judith, ahorita para que también lo pueda compartir, porque de lo último que acabas de decir, uh-huh, hay mucho de eso en el tema. Y si esa es nuestra base en esta tierra, son papá y mamá, porque ellos vienen con la carga cada uno de su árbol, de sus papás.
y están sí o sí. Y si somos muchos hermanos, cada uno de nosotros va a representar una parte de las deficiencias o necesidades o cosas que ya están listas para ser sanadas de nuestro árbol. Entonces, creo yo que la base es empezar a entender la influencia positiva y o negativa o sin signos, la influencia poderosa que hubo en nuestra crianza para que podamos liberar a papá y mamá, para que podamos honrarlos. Y honrarlos no quiere decir obedecer y hacer lo que ellos nos dicen, de todo cuando ya somos adultos, sino que es al darnos permiso nosotros a vivir nuestra propia experiencia de vida, los estamos honrando a ellos. Entonces eso me encanta. Y por eso hoy que lo tuve como regalo, porque dije, ay, quiero ver algo, hoy quiero, que ya terminé los audiolibros de Eckhart Tolle del Poder de la Hora y el de Una Nueva Tierra, que ya los había leído hace muchos años, pero me imagino que si los leo en 2 años. Eso si los vuelves a leer, sí, cada vez vas a ver algo diferente. Le encuentras más regalos, entonces le voy a mandar ahorita a Judith el link para que me haga favor también de dárselo a la gente, porque si papá y mamá son la base, si a través de ellos nos vino la vida, qué mejor, más allá de la edad que tenemos, y ojalá fuéramos más jóvenes interesados en hacer estas reconexiones desde el amor. Ay, nos estamos ahorrando caminos tortuosos, innecesarios, Andrea. Sí. Porque no hemos aprendido otra cosa, porque no nos lo enseñaron en el colegio, no nos lo enseñaron en la casa, no nos lo enseñaron en la universidad, no nos lo enseñaron en la iglesia. O sea, sí, es aprender a golpe y porrazo. Está muy duro. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Otra anécdota que les quiero compartir. Usualmente como hijos les echamos la culpa a nuestros papás, inclusive ya siendo adultos. Nos escuchamos adultos diciendo por mi papá, porque mi mamá hizo, porque mi papá fue o no estuvieron. Escuchamos mucho este reproche, pero no nos recordamos que como adultos tenemos la responsabilidad de nuestra vida, de transformarla. Que independientemente de lo que hizo el papá, el tío, el primo, los abuelos o con quien hayas vivido, independientemente del ambiente, los traumas que pudimos haber vivido, porque todos tenemos pues una parte de trauma en la psique, que es lo que nos hace buscar un constante crecimiento. ¿Y qué mayor trauma que sentirte separado? Sí. Sí, sí, completamente. Es de la raíz de todos nuestros males. Sí, la dualidad. Sí. Entonces, volvámonos adultos responsables diciendo, ok, todo lo que me pasó a mí en mi infancia o todo lo que yo vengo reprochándole a mis papás, hoy lo puedo transformar como adulto. Yo puedo darle final a esto, ¿sí? Uh-huh. Y yo les voy a contar, yo le dejé de hablar a mi papá casi 10 años. Les puedo decir que en esos 10 años, según yo, paz de alejarme, empecé a culparlo muchísimo de cosas, de que es que él hizo, de que él no hizo, de que acá, que allá, víctima, como dices tú, full en situación de víctima. Y te voy a decir que esos 10 años fueron de mucho dolor para mí, Carolina, mucho dolor, porque era tener vigente ese recordatorio de lo que él hizo, no, de lo que me hizo. Por un lado, y por otro, tu niña interna requería de papá. Completamente. ¿Y qué pasa? Hace unos años, pues, le envié una carta, porque me doy cuenta que él ya no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando, sino al quitarme del rol de víctima, me vuelvo creadora. Y dije, bueno, quiero crear algo distinto. Y retomo la relación y les puedo decir que fue el mejor regalo que me pude haber dado, porque a través de eso mis hermanos también reconectan con él. Y como tú decías, cuando lo haces desde un lugar de amor, ya no reprochas, ya no hablas del pasado, sino te das el chance de hasta de conocer a la persona que es hoy, ¿sí? Por quién es hoy. Porque así como tú también pasaste ese sufrimiento, vamos a decir, seguro él también lo pasó, ¿sí? Pero nos podemos quedar ahí anclados en ese pasado, en ese dolor, o trabajarlo, trascenderlo y conectar con esas mismas personas desde un lugar distinto. Les prometo que fue regalo de vida para mí, para mis hermanos y también para mis hijas, porque mi hija me dice, mira, qué lindo tener a mi otro abuelito presente en mi vida, ¿sí? Entonces, se los comparto y a veces creemos que manteniendo vigente todos estos mecanismos de defensa, les prometo que no sanamos, solo nos lastimamos cada vez más queriéndolo profundo. Castigar a él, a quien más castigas a ti.
Sí. ¿Verdad? Sí, porque imagínate, tú ya no le hablas, ya no sabe. Pero el castigo era continuo. ¿Sí? Y al yo culparlo a él, me quitaba el regalo de poderlo trascender. ¿Sí? De poder pasar ya de eso, pasar la página y poderme ver yo también como una mujer distinta. Me seguía viendo como la mujer de hace 10 años, imagínate. ¿Sí? Les comento que sería genial que pidan el contenido. Ahí les puse unas afirmaciones para conectar si tienen esta herida de la humillación. ¿Cómo les recomiendo yo que hagan estas afirmaciones? Primero, un ejercicio puede ser que cada una de estas las apunten en un post-it o en una hojita, lo que tengan. Un par de ellas? Sí, soy digna y merecedor de todo lo bueno, me amo y me acepto como soy importante y me pongo en prioridad, soy libre para tomar mis propias decisiones, yo soy capaz de decir no sin sentir culpa, soy libre de disfrutar y sentir placer, ¿sí? Entonces, son varias, la verdad. Yo les recomiendo para que una afirmación... en el teléfono. Sí, y para que una afirmación funcione, ojo, van a leerlas y van a decir, con esta no conecté, pero seguro van a encontrar unas con las que inmediatamente conecten. Como dice Carolina, lo pueden grabar en un voice note, en una nota de voz, y ustedes mismos escucharse de ustedes para ustedes. Pueden poner notas con post-it o papeles y pegarlas frente al espejo, en lugares donde usualmente me veo o camino, como un recordatorio. Y también inclusive una buena práctica para empezar a integrar el cuerpo con el ser es poner, por ejemplo, la mano en la parte del abdomen, que es uno de los lugares donde más se manifiesta esta herida en el cuerpo. Y en ese momento regalarte nada más el decir, bueno, acepto mi cuerpo, ¿sí? Estoy protegida, estoy amada, soy honrada, no necesito protegerme de nadie, sobando tu abdomen. Y solo los quiero invitar que cuando se regalen esas afirmaciones van a ver hasta cómo la estructura y el tono muscular del cuerpo, Carolina, se va transformando, ¿sabes? Es impresionante. Y bueno, los beneficios es que al hacer estas prácticas es escucharme y honrarme a mí. Esta persona, como dijimos, vive en el paréntesis eterno de su vida, es preguntarse qué necesita, preguntarse qué se quiere dar y dárselo él mismo. Va a poder darse libertad y al mismo tiempo respetar la libertad de los otros, ¿sí? No va a ultrajar en la libertad de nadie, sabe que no es indispensable en la vida de nadie, sino forma parte de la vida de los que quiere formar parte y viceversa, ¿sí? Que en la libertad está el disfrute, ¿sí? Que ahí está realmente el disfrute a los placeres de la vida, que puedes aceptar tu cuerpo, que lo puedes honrar a través de conectar con él, de quererte como estás ahorita. Si lo que tienes es una pancita, pues está bien, acéptate así, porque si no lo aceptas no puedes transformarlo tampoco. El cuerpo, recuérdense que también nos hace producir hormonas donde volvemos al cuerpo más lento en metabolismo, o las hormonas de estrés, el cortisol, eso hace que también guardemos reservas de grasa, son muchas cosas, ¿sabes? Conectadas. Sí, porque te pones en peligro. En modo protección, sí, ¿verdad? Y pues autorízate a experimentar una relación contigo, para poder tener relaciones más asertivas y conexiones más genuinas con los demás. Y bueno, no sé si quieres que pasemos ahorita Sí, solo tengo que hacer una pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales. El tema de hoy es sanando la herida de la humillación. El contenido se lo pueden pedir a Judith al 55 11 98 90 a través de Telegram y o WhatsApp, o descargarlo directamente del Facebook de Carolina, la mujer de hoy, en forma de link. Al resumen de Andrea se suma esta conferencia video de Enrique Corbera y David Corbera para que puedan comprender un poquito más de cómo es que nos complicamos en la relación con papá y mamá, o papá y mamá se complican a la hora de criarnos y orientarnos, pero también dan ahí ellos pautas para que podamos empezar a sanar esa relación. Dudas, comentarios, bienvenidos a los espacios que mencioné. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Andrea Morales. El tema es sanando la herida de la humillación. Tenemos una serie de preguntas acá.
Vámonos al principio. Dice la primera pregunta. Buena tarde, muchas bendiciones para Carolina y su excelente invitada. No, es que Andrea no es excelente, es de lujo. Qué linda. Dice, ¿me pueden dar un consejo? ¿Cómo puedo sanar la herida de la humillación en mi corazón? Por años me he sentido humillada por mi mamá y por mi hermano mayor, desde palabras despectivas, golpes, desprecio por mi profesión, por mi matrimonio, por mis sueños de parte de ellos. He puesto límites y me alejé físicamente, pero ahora siento culpa porque ya no puedo económicamente, ya no ayudo económicamente a mi mamá y ya no la llamo todos los días. Me obligaba a ayudarla y a llamarla. Aunque me siento en paz y sé que es la mejor decisión, no sé cómo gestionar la culpa. Muchas gracias por tan excelente programa. Ok, recuérdate que en este caso la culpa, que lo decíamos al principio, viene como una forma de autocastigarnos, ¿sí? Viene como una forma inclusive la culpa se activa cuando conectamos con historias del pasado. Y mira que tú dices algo muy curioso acá, dices que sientes culpa porque ya no la ayudas económicamente y que no la llamas, pero luego haces claro que ella te obligaba a ayudarla y a llamarla. Entonces te das cuenta cómo también, si tú vas en sintonía con lo que has trabajado, si volviese a surgir, pero no desde un lugar de obligación o de culpa ayudar o llamar a tu mamá, sino como hablábamos, desde un lugar de reconexión donde tú puedes poner tus límites, ¿sí? Y te puedes mover desde un lugar de paz y amor, entonces nada viene desde la obligación. Cuando viene desde la obligación, viene a generar culpa y muchas veces vergüenza. ¿Cómo puedes trabajar con esto? Yo te diría que sí busques, si tú ya lograste establecer estos límites, era lo que decía Carolina. Recordémonos que somos como capitas de cebolla. A veces vamos en el trabajo personal, si no es un continuum, trabajamos algunas capitas. Pero luego en la vida también vuelven a surgir otras nuevas que nos dan la oportunidad de ir trabajando estas heridas de forma más profunda. Entonces yo te diría cómo gestionar la culpa. Puedes escuchar a Byron Katie. Ella tiene una meditación guiada que se llama El Trabajo o The Work, que creo que aquí tienes a Andrea también, ¿verdad? Que viene a hablar, Andrea Mesa. Ella es espectacular para eso. Es maestra de eso. Pero sí. Puedes buscarla, Byron Katie. El trabajo, línea, hay cualquier cantidad de ella gratis. Hay hojas de trabajo, sí. Hay meditaciones, videos y ella te lleva justo por 4 preguntas poderosas, que es donde empieza todo, para ir gestionando la culpa y podernos ir también saliendo de ese lugar de víctimas y lugares que nos producen cualquier cosa que esté fuera de sintonía con nosotros. Entonces, ese puede ser un primer encuentro, o también puedes acudir con una persona, un terapeuta, un psicólogo, un coach que te pueda acompañar en esta nueva capa que se presenta hoy. Dice la siguiente pregunta: buena tarde, las felicito por el programa. Yo tuve una pareja que los dos fuimos abandonados por padre y madre. Los dos teníamos casi las mismas carencias y heridas. Él siempre se sentía humillado, se sentía de menos. Si estaba en una reunión, decía que estaba de más. Obviamente yo tengo algunas cosas de esto. Consejos para empezar a caminar en sanar esta herida. Bueno, el primer consejo que te doy es lo que hablábamos, ¿verdad? Observar e identificar qué herida, cuál de estas 5 heridas está más latente en mí, qué de estas historias del pasado todavía se activan en mis relaciones actuales, en qué cosas me veo metida en repeticiones. Todo eso puede empezar a ser un indicador de por dónde puedes comenzar. Pero nuevamente, como te digo, yo siempre recomiendo un acompañamiento después de que nos damos cuenta o lo observamos, un acompañamiento para que la persona nos preste un observador nuevo, para que podamos también abrirnos en un espacio donde podamos ser vulnerables y seamos resguardados, seamos contenidos, ¿sí? Yo te recomendaría que ahora que ya lo ves y ves este patrón y ves que tu expareja pudo haber sido un maestrazo para venirte a mostrar, ahora la pregunta es, ahora que ya lo viste, ¿qué haces con esa información? ¿Sí? ¿Cómo la puedes aplicar? ¿Cómo puedes empezar a hacer ejercicios tan básicos como estos de las afirmaciones? Tú también podrías escuchar a Byron Katie. Este consejo es para todos los que estén escuchando el programa. El trabajo de work sirve para cualquier situación, persona que no tiene límites, digamos, para ir a explorar y poder cambiar entonces de observador. Cuando yo leí el libro Amar lo que es, de Byron Katie,
leyendo una de las tantas historias que ella, porque es tan ameno el libro, porque está narrando cualquier cantidad de historias con casos. Leyendo una de esas historias, ¡clac! Sí. Hago el destape, me pongo a llorar, pero ya no es un llanto ni de vergüenza, ni de culpa, ni de nada, sino de... O sea, de liberación. Exacto, de regalo, sí. De decir, gracias Dios mío, porque la invitación es a que estemos cada vez más atentos, Andrea, porque en lo que la medida de eso va sucediendo, vamos a ver que todo, sin excepción, y ahí está en la Biblia, sí. El que a Dios tiene en su corazón, todas las cosas le son para bien, todo sin excepción, es una oportunidad de crecimiento, de trascendencia, de expansión, de sanación. Completamente. Todo. Entonces dejas de ser víctima, dejas de ser victimario. Dejas de poner tu manita de mendigo, de niño todavía exigiendo, y empiezas a ser adulto. Un adulto con más paciencia, más amor y más responsabilidad sobre ti mismo. La reparentalización, lo que decías, lo que tú decías hace un rato, sí. Sobre cómo yo voy a empezar a cuidarme más a esa parte mía que estuvo abandonada en un trabajo que yo hice con Vivian Solís cuando estábamos en el curso de las 7 moradas de Teresa de Ávila. Había una meditación guiada para conectarnos con nuestra alma y ver en qué estado estaba. Ay, mira, lloré porque a donde yo me fui era un calabozo. De esos como salen en las películas antiguas de la Edad Media, donde te bajaban gradas y cada vez más oscuro, a lugares húmedos y obviamente donde no hay ventilación, entonces la peste y el encierro y la humedad. Y entonces logro abrir la puerta y cómo veo a mi alma en calidad de un personaje, hasta como con una pijama raída de esas de los campos de concentración, esquelético, greñudo, sucio, temeroso. No, hombre, mira, cuando yo entro al encuentro para sacar de ahí a esa parte mía que nadie la metió, yo me metí ahí. Desde el dolor, la falsa seguridad, la fuerza que también es falsa, el compromiso subyacente que yo hago de nadie me vuelve a joder la vida por lo del abuso. Sí. Entonces se generan dentro de verdad, es que más, así o más locos, diría Eckhart Tolle. Entonces, los mecanismos de defensa de sobrevivencia, lo que te decía ahorita en el corte comercial, no vivimos, sobrevivimos. Son tan grandes, tan fuertes y tan enraizados que esa parte hermosa nuestra, que también esa es una imaginación, porque mi verdadera alma nunca se modificó, nunca se transformó. Esa era la parte olvidada, la parte que yo olvidé de Carolina, porque la parte de Dios en mí, esa sigue intacta, perfecta, pero tengo que empezarme a relacionar con mi parte humana, que esa era mi parte humana, la que estaba en el calabozo. Entonces, eliges dejar de ser perfeccionista, dejar de ser duro, dejar de ser... Hasta la fuerza, ¿no? Sí, dejar de tener que ser fuerte, claro, siempre. Hasta hubo procesos donde yo le dije a mi marido, mira, o sea, cuando el frenón es tan grande decís, mira, perdóname por la forma como te he tratado en diferentes oportunidades. No... Por 2 motivos te pido perdón. 1, porque yo no tengo derecho, y 2, porque tú no te lo mereces. Entonces, mi compromiso es a no volver a caer en esos lodazales, porque cuando ves ya no es que te vas a caer, ya estás tirado en el piso nuevamente. Ya estás en el automático sí. Entonces, mira, Andrea, se empiezan a deshacer nudos, empieza la vida a fluir de manera diferente, mi relación conmigo mejoró enormemente, mi relación con mi marido aún más, y mi mirada con mis hijos, con mis nietos, con la gente con la que trabajo, con mis papás, con mis hermanos, o sea, con mi mundo importante. Pero es lo que decimos, ¿verdad? Cuando conectas con esas partes, puedes percibir las cosas desde un lugar nuevo. Sí. Que tal vez siempre lo tuviste, pero no lo podías ver. ¿Cómo lo vas a ver? La herida no te dejaba verlo. O en el calabozo no se puede ver, Andrea. Exacto.
Tienes que sacarlo afuerita. Sí. Otra visualización es, ahí soy niña, pero estoy dentro de una cueva oscura nuevamente. Y afuera hay una voz que me dice, ven. Y esto que voy a narrar ahorita es el por qué la portada del libro El Camino tiene esa portada, que es el libro que estoy terminando de escribir. La voz afuera me dice, ven, no tengas miedo. Decía lo que se averigua que hay allá afuera. Es como los Cruz, Sí. que el papá decía, ni afuera, no salgas. Entonces, pero era algo más grande que me decía, sal, atrévete, ve. Entonces salgo finalmente muy temerosa. Yo era una niña como de unos 6, 7 años. Salgo de la cueva. Afuera es un campo con pasto verde, hay florecitas, el cielo está con unas cuantas nubes de un celeste divino. Salgo, veo que no hay depredador afuera. Empiezo a ver para todos lados, se ve libertad, se ve paz, se ve un espacio seguro. Empiezo a caminar distraída en todo lo que estoy observando, me tropiezo con alguien, levanto mi vista y lo que encuentro es la imagen del Jesús que conocemos, con la túnica que le ponen a él como color cremita. Y cuando veo para arriba a Andrea, y digo yo, y él me hace saber que nunca he estado, ni estoy, ni estaré sola, porque él ha estado siempre conmigo, siempre. Entonces, por eso es que en el libro El Camino, lo que comparto ahora es, porque en el libro de Regreso a Casa era la búsqueda, pero la búsqueda siempre estaba puesta afuera. Claro. En El Camino narro mis procesos de las cosas que han impactado mi vida, que estoy considerando relevantes, para que la gente pueda, a través de mis historias, a lo mejor identificarse o no, pero que nos caigan los 20, Andrea, Sí. de por qué el camino de regreso a casa puede ser como aquí, tan desorientador, como que en dónde fregados estoy, donde no tengo brújula y no sé para dónde agarrar, pero siempre es con la mirada hacia afuera. Con la mirada hacia adentro no hay pierde. No. Vas a encontrar todas las cosas con las que necesitas abrazar, integrar, despedirlas para que se queden donde sucedieron en el pasado. Y en la portada yo voy en un camino como en un bosque y voy caminando de la mano de Jesús. Entonces en una mano voy agarrada de él y él va viendo hacia mí, y en la otra mano llevo mi osito de peluche. Que mi osito de peluche cuando yo era niña era mi puerto seguro, era mi refugio. Era donde en las noches yo me refugiaba en el periodo del abuso, y yo me apretaba a él y era mi puerto seguro. Y eso lo descubrí en otro proceso de recuperando pedazos del alma con Silvia Alvarado, que ella conoce esa técnica, donde ella me dice, durante el proceso, lo que veo, aquí hay un oso, me dice, es un oso. ¿Qué representa para ti el oso? Entonces le digo, ¿el de verdad o el de peluche? Entonces, te estoy preguntando, me dice, responde, ¿qué representa para ti el oso? Entonces le dije, el de peluche, mi campo seguro. Porque tuve un oso color caramelo amado, que era en el que yo me refugiaba. Claro. Entonces le dije, es mi seguridad. Entonces me dice, bueno, la propuesta es que compres un oso de peluche y lo andes contigo de arriba para abajo, porque como estábamos trabajando los pedazos de mi alma fraccionados en la niñez, entonces el oso me iba a devolver en ese trayecto ese espacio como de seguridad con algo físico, como el niño que está caminando y va con la colchita, ¿verdad? Entonces le dice a mi marido, porfa, comprarle a Carolina un oso de peluche de sorpresa. Pero me lo compra blanco, hasta que finalmente yo encuentro el osito de peluche, y a partir de ese momento yo me doy permiso ahora, Andrea, de tener los juguetes. Tú decís, a mis 62 años, ahorita que regresé de Estados Unidos en marzo, yo venía con un conejo como de 50 centímetros de estatura, con orejas largas, color caramelo. Ahorita en estos días está en mi cama.
tú ves, yo dejo mi cama hecha y dejo al oso en el centro de mi cama, y en la noche o tarde que estoy viendo tele o leyendo o haciendo algo, está el oso, o lo tengo el conejo, o lo tengo abrazado, o lo tengo recostado en la panza, o sencillamente está a mi par. Pero no importa la edad que yo tenga ahorita, Andrea. Me doy todos los permisos, desde hacer esa conexión con esa parte mía, Sí, que muy interna. ¿sí? La reparentalización que sigue necesitando mi niña, de que yo me ocupe de ella, Sí. y lo va a necesitar hasta el último día que yo me muera. Completo. Entonces, que yo la atienda, que yo la mime, que yo la consienta. Las Barbies, yo tuve una y amaba las Barbies, y siempre quise tener una Barbie de colección. Me di el año antepasado, el permiso de comprarme una Barbie de colección, y venía con el Kent. Son los de los Señor de los Anillos, son los personajes de los Señor de los Anillos. Ahí están en mi estudio, Andrea. Entonces digo yo, ¿por qué si puedo no voy a hacer esas cosas que le dan a mi niña interna todo ese espacio de seguridad, acompañamiento, amor, merecimiento, y no lo ridiculizo? Y sabes que a mí me pasó algo similar. Ajá. Yo cuando hice una visualización de regreso a mi niña interna, resignificar algunas cosas, yo siempre la imagino con mi vestido favorito de niña, que lo sé hasta que me quedo de blusa, que era azul con puntitos blancos. Y sabes que ahorita hace como menos de 6 meses encontré un vestido blanco con puntitos negros que inmediatamente me conecta, lo compro. Y sabes que el día que lo uso, me salgo al jardín a dar vueltas como lo hacía de chiquita y vuelvo a conectar otra vez como con esta sensación de libertad desde este lugar, honrando ese momento, esa niña, con algo como tú dices, un objeto tan representativo como ese vestido, que ahí lo tengo y ahorita ya encontré uno azul con puntitos blancos. Ay, son hermosos. Pero entonces es donde vas diciendo, ¿qué te va pidiendo? Date permiso de volver a resignificar esos momentos, a volver a ver a tu niña, porque a veces no queremos ni regresar al niño porque sufrió algún dolor o algún trauma en el momento, pero el niño lo que quiere es eso, ¿sabes? Que venga tu yo adulto y le diga, en ese momento que el niño buscaba la seguridad, el resguardo afuera y no lo recibió, que tu yo adulto pueda llegar hoy a cuidarlo, a resguardarlo y amarlo. Yo creo que es uno de los mejores regalos que nos podemos A dar. decirle, Sí. ya no corres peligro, Exacto. estás seguro, Sí. yo te cuido, Sí. yo me divierto contigo, yo te protejo, yo te consiento. Sí. Es muy sanador eso. Dice, buena tarde, soy una mujer de 23 años, tengo sobrepeso. Cuando tenía 15 años pesaba 130 libras y de ahí tuve 2 niñas y mi peso se disparó. Peso 234 libras, he tratado de bajar de peso, tengo miedo de seguir subiendo, me cuido mucho la comida. Tomo los 2 litros de agua, pero no entiendo mi subir de peso. Salgo a caminar, mis hijas tienen 6 y 4 años y me dicen, mami, ponte flaquita, porque así todos te van a querer. Yo lo miro gracioso, pero al final lloro. He comprado test para bajar de peso. Logré bajar de peso, pero lo recuperé enseguida. ¿Cómo me ayudo a mí misma? Lo que decías, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Recuérdate que acá escuchas un poquito como tus hijas cuando te dicen ponte flaquita porque así te van a querer. Seguro hay algún evento en el pasado donde se requirió que fueras de alguna forma que no necesariamente eras tú. Y entonces te das cuenta que lo del peso solo viene siendo el peso de algo que en el inconsciente surgió. Sí, recordémonos que el cuerpo físico es nuestro indicador del interior. Entonces, cuando tú dices, me esfuerzo mucho, ¿sí? ¿Qué pasa si le dejamos de poner un poco de atención solo a la parte del cuerpo y vamos a revisar qué es lo que pueda estar pasando adentro de mí, donde yo necesito tal vez generar ciertas reservas de grasa para protegerme, ciertas historias que se manifiestan desde la exigencia? Muchas veces se vuelve a replicar en el mismo lugar que decíamos y de forma inconsciente surge como el rebelde de nosotros que en vez de nutrir y cuidar se autosabotea los procesos. Entonces yo te diría que ahora que ya lo puedes ver y me encanta que digas que antes te hacía gracia pero que al final lloras, reconoce la emocionalidad, no te hace gracia, no es gracioso, ¿sí? Y transformando tú esto, creo que también puede ser de un ejemplo inspiracional para tus hijas, ¿sí? De que no necesitas ser flaca para que te quieran, necesitas sentirte conectada contigo para poder conectar con los demás. Entonces creo que una exploración más allá del cuerpo podría beneficiarte para ver solo lo que tu cuerpo te pueda estar manifestando en este momento.
Ya la última pregunta dice: buenas tardes, bonita programación. Les comento, me identifiqué bastante con las personas que se rechazan a sí mismas, porque a veces cuando me veo en el espejo me digo que estoy gorda y que no me veo bien con ninguna ropa y no puedo bajar de peso, pero creo que es porque yo misma no me lo permito, porque siempre pienso negativamente. Yo soy muy entregada a lo que hago y veo por los demás, pero me descuido a mí y no sé qué puedo hacer para ayudarme a mí misma, para verme de otra manera y así lograr mi peso según mi edad. Ok, acá nos vamos a una frase que se dice como lo que escuchamos como el peso ideal, ¿sí? El peso ideal realmente no existe, ¿sí? Yo te pediría que en este caso también, ¿sí? Recordémonos que el autosabotaje es como decir, pero si quiero algo, ¿por qué me estoy autosaboteando? Pero a veces no vemos con qué pequeñas cosas lo hacemos. ¿Qué te recomendaría yo? Es nuevamente quitarle el foco de presión al cuerpo e integrarlo con el interior. Seguro está segmentado, está cuando sentimos que queremos algo y no lo estamos logrando, eso solo refleja nuestra dualidad interna. Es amor-odio, ¿sí? Es esta ambivalencia. ¿Qué pasa si empiezas a conectar con partes tuyas que te puedan conectar y transformar con esas historias que te estás poniendo en el cuerpo literal, ¿sí? Quítate la idea del peso ideal, quítate la idea de estar tan enfocada hacia los demás, sino pregúntate, ok, ¿qué es valioso para mí? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué podría estarme dando si no estuviera tan enfocada en el exterior? ¿Sí? Tal vez puedes darte momentos de tranquilidad para explorar qué pasa. Y nuevamente, para todas las personas que hoy pidieron, les recomiendo Byron Katie y les recomiendo que empiecen a explorar todo el tema del niño interno, porque al final siempre vamos a desembocar ahí. Existen algunas meditaciones en YouTube o en Google, ponen meditación o preguntas para el niño interno y también sería una invitación a ver. Así que trascendamos, los ideales al final no son reales, ¿sí? Son ideas que nos armamos. ¿Y qué pasa si en la tabla mi peso ideal son 115 libras y tal vez nunca he pesado eso, ¿sí? Yo me identifico mucho contigo, yo también he tenido todo un proceso con mi cuerpo y realmente mi cuerpo cambió en el momento que empecé a trabajar estas heridas, ¿sabes? Porque ahí venía el autosaboteo y ahí venía muchísimo también como mi cuerpo me estaba indicando lo desconectada que estaba de mí, ¿sabes? Así que eso, ¿sí? Veámonos más allá del cuerpo y el cuerpo tomémoslo de verdad como el perfecto acompañante que te esté indicando que hay que trabajar algunas cosas en el interior para poderlas ver también reflejadas afuera. Pues muchísimas gracias, Andrea, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada en psicología y coach de vida, Andrea Morales? Si es por correo, a Aya es AYA, ayaconexión@gmail.com. Si es en Instagram, está así como aya_conexión. Y si es por WhatsApp, al 5990-8948. Repito nuevamente el WhatsApp, 5990-8948. Hasta una próxima oportunidad, Andrea. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.